Sí, gracias, Lehendakari. Efectivamente, usted ha vuelto a decir aquí que la Diputación Foral de Vizcaya planteó en esa reunión del órgano de coordinación tributaria o consideró innecesaria incluso una mesa de trabajo para ver qué medidas se pueden impulsar para luchar contra el fraude. Y esto, insisto, es extraordinariamente grave y no se puede dejar pasar por alto. Y hay que señalar a todos aquellos dirigentes políticos que efectivamente ponen zancadillas a la lucha contra el fraude fiscal. Es extraordinariamente grave que usted confirme este hecho, tal como el propio consejero, señor Aguirre, nos contestaba en una pregunta parlamentaria. Esto no puede ser. No puede ser porque, ya digo, quien no lucha contra el fraude fiscal se puede considerar responsable. Quien no hace todo lo posible para luchar contra el fraude fiscal es responsable de que haya y exista fraude y defraudadores. Quien se niega incluso a poner en marcha una mesa de trabajo para ver qué medidas se pueden impulsar para luchar contra el fraude es corresponsable de que exista fraude. Si esto efectivamente es así, como usted ha señalado, habrá que señalar a estas personas como corresponsables de que exista fraude. Y efectivamente el propio consejero decía que la Diputación de Vizcaya pretendía ahogar financieramente al Gobierno vasco. Esto usted todavía no ha contestado, lo dijo él. Me gustaría que explique qué le parece esto, porque esto es una barbaridad. No decirlo, sino que efectivamente sea cierto. Es decir, que una Diputación pretenda ahogar financieramente al Gobierno de todos, pues es un escándalo y una barbaridad. Bien porque no impulsa las medidas fiscales necesarias para hacer un sistema fiscal más justo, más progresivo y que recaude más, como si se impide efectivamente poner en marcha ese plan conjunto. Y efectivamente no basta la coordinación entre las administraciones, hace falta algo más, hace falta un plan conjunto. Y quien, en fin, igual es que hay alguno que tiene una enfermedad llamada foralina, ¿no?, que impide ver la realidad y poner en marcha los mecanismos necesarios para efectivamente luchar mejor contra el fraude y poner toda la carne en el asador para, en fin, que los ciudadanos pues tengan un mejor bienestar, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, este plan conjunto sería perfectamente factible. La ley de armonización lo permite, el artículo 13 lo señala claramente, ¿no? Me alegro efectivamente que diga que no va a desistir, no desista, aunque yo le pregunto por las medidas concretas que va a impulsar a partir de ahora. Desde luego esta interpelación se va a convertir en moción para volver a instar al Gobierno y a las diputaciones forales a que se pongan a trabajar para que en ese órgano de coordinación tributaria se ponga en marcha cuanto antes este plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal. Y estoy de acuerdo efectivamente que es una auténtica anomalía que un país tan pequeño como el nuestro efectivamente pues tenga la estructura no solamente de lucha contra el fraude fiscal que tiene, sino pues que existan 3 haciendas forales, ¿no? Que existan 3 haciendas forales cuando se nos llena la boca en Europa defendiendo una política fiscal común, pues no tiene lógica y es absolutamente incoherente. No tiene sentido que existan 3 haciendas forales. No tiene sentido que existan las diputaciones forales. No tienen ningún sentido, por muy históricas que hayan sido. Porque luego resulta que tenemos los problemas que tenemos. Tenemos el problema de que hay una Diputación que pretende ahogar financieramente al Gobierno y tenemos el problema de que no podemos articular un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal. ¿Por qué? Porque el entramado institucional vasco efectivamente es disparatado y no tiene sentido en el siglo XXI, cuando hablamos de una política fiscal común para el conjunto de Europa, que haya 3 haciendas forales, cada una con su política fiscal diferenciada. Y este plan conjunto, por cierto, tendría también que colaborar con el resto de haciendas del país, ¿no? Por lo tanto, en fin, no desista y explíquenos mejor qué medidas concretas piensa impulsar, tanto para modificar este entramado institucional como para poner en marcha ese plan conjunto. Ya digo, quien no hace todo lo posible para luchar mejor contra el fraude, insisto, es que es responsable de que exista fraude y de que existan defraudadores. Nada más y gracias. Muchas gracias, señor Maneiro. Tiene la palabra el señor Lehendakari. Sí, señor Maneiro.
No, yo no voy a decir que se nos pretenda ahogar al gobierno de las diputaciones, pero sí le voy a decir dos cosas sobre la intencionalidad. La primera, cuando algunos muestran tantos reparos en aplicar esa ley de armonización o muestran tantos reparos en que el gobierno intervenga en este debate, porque, como digo, nos entrometemos en las competencias forales intocables, quizás haya que recordarles cómo en 1989 el entonces vicelehendakari Juan José Ibarretxe fue quien lideró desde el gobierno la reforma del IRPF. Incluso fue el que la presentó en público, esa normativa o ese proyecto de norma que luego remitió a las diputaciones y a las juntas generales para que las aprobara. Y que yo sepa, ninguna de las diputaciones se quejó de que el gobierno vasco se inmiscuyera en sus competencias. ¿Cuál es la diferencia entre aquel momento y este? Blanco y en botella. Por lo tanto, primera intencionalidad. Segunda, la gran diferencia es que cuando la recaudación, un año como este 2011, cae 1.000 millones respecto a lo previsto, y eso significa que el gobierno tiene 700 millones menos de lo presupuestado y las diputaciones en su conjunto 300 millones menos de lo presupuestado, cuando el gobierno tiene que reducir esos 700 millones, entra en juego la educación y la sanidad y las políticas sociales y la policía y la justicia, los servicios básicos y la solidaridad de este país. Cuando tienen que reducir las diputaciones esos 300 millones, bueno, pues ocurre como en la Diputación de Vizcaya. Se dejan de hacer 3 ramales, que no digo que no sean importantes, y además saben muy bien a quién quitárselo, el ramal, y qué efectos tiene, pero verá que no es muy comparable, ¿verdad? El gasto, lo que significa el sostenimiento del estado del bienestar, de las políticas del gobierno, y otra cosa con todo el valor y la legitimidad y la importancia que tiene, que yo se la reconozco. Por lo tanto, cuando uno no quiere hablar de los ingresos y de los recursos que necesita este país para sostenerse, no está ahogando al gobierno, está ahogando al país. Y cada uno sabrá la responsabilidad que tiene, cuando, como le decía antes, hay algunos que estamos defendiendo a los que cumplen sus obligaciones ciudadanas y tributarias, y otros no sabemos a quién defienden cuando no quieren mejorar el combate y la lucha contra los que defraudan, contra los que pagan menos de lo que les corresponde, contra los que eluden su responsabilidad con este país. Yo tengo muy claro a quién defiendo y cómo lo voy a seguir haciendo, y no cargándome la foralidad como usted pretende cada vez que viene a esta tribuna, porque es su obsesión. Yo tengo un enorme respeto a esas competencias porque forman parte de la esencia de este país, sino buscando acuerdos y con voluntad para avanzar en esta dirección. Usted busca romperlo todo y ahí no nos va a encontrar. Nos encontrará en el camino de buscar soluciones, no rupturas para luego no saber qué hacer con los cachos rotos.